Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 21. Ash atrapa a un Pokémon, parte 6. Hola lectores, aquí estamos con otro capítulo nuevo. La verdad es que me siento bastante aliviada de poder publicarlo hoy, ya que no estaba segura de poder terminarlo a tiempo. Por alguna razón, me ha costado muchísimo reescribir este episodio, así que me alegraré cuando esté terminado. Bueno, pasemos al ganador del último tema de votación. Me alegra decir que el ganador fue Snorlax. Al menos, creo que sí. Siendo sinceros, es un poco difícil descifrar con las reseñas. Verán, una de ellas no fue muy clara sobre si el lector quería Fearow o Exeggcute. Si hubieran querido Fearow, habría empatado con Snorlax, pero si hubieran querido Exeggcute, entonces Snorlax fue el ganador indiscutible. Como tampoco había un empate claro, no quise que esta votación fuera un empate, así que al final me basé en las reseñas que pude descifrar. Sea como sea, Nolan ahora tendrá un Snorlax, pero quería ser sincero con todos ustedes sobre la confusión. Finalmente, quiero agradecer enormemente a todos los que han revisado, marcado como favorito y seguido esta historia. Me ayuda mucho a seguir escribiéndola, así que muchísimas gracias a todos y, por favor, sigan así. Por favor, recuerda que Pokémon no es mío, solo mis oglos son. Espero que disfrutes este capítulo. Ash atrapa a un Pokémon, parte 6. Nolan sintió de inmediato un escalofrío de terror que le recorrió la espalda y la sangre se le heló en las venas al oír la risa estridente y gélida que resonó por el claro del bosque y retumbó en sus oídos. Un breve destello de miedo lo invadió, pero el chico de cabello dorado se encogió de hombros rápidamente. No tenía sentido entrar en pánico y sacar conclusiones precipitadas, aunque estuviera completamente seguro de a quién pertenecía esa voz. Sin embargo, el joven rezaba a todos los Pokémon legendarios que conocía para estar equivocado. Porque si la voz pertenecía a quien él creía, él y sus amigos podrían haberse metido en un lío aún mayor del que podrían haber salido. Después de todo, esta vez estaban en un bosque. No habría ninguna agente geni a quien pedir ayuda si las cosas se complicaban. Con una mueca sombría que desfiguraba su hermoso rostro, Nolan recorrió nerviosamente con sus gélidos ojos azules el claro donde se encontraban, y pronto identificó el origen de la risa maligna. El estómago del chico de cabello dorado se revolvió desagradablemente al confirmarse todos sus peores temores al procesar la imagen. Jessie. La persona que se reía con tanta intensa crueldad y malicia era Jessie. Jessie del equipo Rocket. La banda de criminales claramente había aterrizado en el bosque tras despegar por la fuerza de la explosión en el centro Pokémon, o bien habían seguido a Nolan y a los demás desde la ciudad. En cualquier caso, era una emboscada, y Nolan dudaba mucho que fuera pura coincidencia que se hubieran cruzado con este grupo de ladrones tan pronto después de la última vez. No, era demasiado extraño para ser el caso. Era deliberado, y el chico de cabello dorado temía pensar que buscaban. Quizás venganza, o quizás robarles sus Pokémon. De una forma u otra, Nolan y el resto del grupo se habían metido en problemas otra vez, y sabía que dependía de él sacarlos a todos de ahí. No podía permitir que el equipo Rocket le robara a Prado y a Welkin. Simplemente no podía, y así, con gran expectación, Nolan, al igual que todos los demás, observó con una mueca en su rostro cómo el equipo Rocket se ponía rápidamente manos a la obra. Para proteger al mundo de la devastación, Jessie fue la primera en hablar mientras comenzaba a recitar el mismo lema que tenían en el centro Pokémon en Ciudad Verde. Para unir a todos los pueblos dentro de nuestra nación, añadió James, mirando con desagrado a los tres jóvenes entrenadores, mientras hacía girar su rosa con elegancia entre sus dedos. Para denunciar los males de la verdad y del amor, declaró Jessie con valentía, retomando su discurso bien ensayado. Para ampliar nuestro alcance a las estrellas del cielo, James adoptó una pose dramática para lograr mayor efecto. Jessie, anunció la delincuente, como si cualquiera de ellas pudiera haberlo olvidado, aunque quisiera. Después de todo, los sucesos de su último encuentro les habían dejado cicatrices. James, añadió el criminal, con un brillo desagradable en los ojos mientras observaba al grupo que se había convertido en sus enemigos. El equipo Rocket despega a la velocidad de la luz. Gritó Jessie, asustando a un par de Pidgeys que estaban cerca y los hicieron caer del árbol. Ríndanse ahora o prepárense para luchar. Amenazó James de forma muy amenazante. Meowth. Eso es. Meowth terminó su pequeño cántico, que claramente entonaban cada vez que estaban a punto de robarle a alguien. Hubo un momento de silencio atónito, antes de, no, otra vez no.
Ash dejó escapar un gemido de exasperación, antes de que el joven de cabello azabache le lanzara una mirada severa al equipo Rocket. Estamos un poco ocupados ahora mismo, así que si pudieran largarse, se los agradeceríamos mucho. Nolan no pudo evitar sonreír con sorna ante la elegante forma en que su mejor amigo lo había expresado. Aunque, en realidad, el chico de cabello dorado también pensaba lo mismo. El equipo Rocket, por otro lado, no se divirtió tanto. Un gruñido peligroso se dibujó en el hermoso rostro de Jessie al responder. Silencio, pequeño. Espetó la mujer de cabello magenta con tono condescendiente, claramente sin ganas de una discusión verbal. No vinimos a escucharte. Venimos a por tus Pokémon. Y en perfecta sincronía, los tres miembros del equipo Rocket apuntaron con el dedo hacia Pikachu. La pequeña criatura amarilla no pudo evitar parpadear, confundida. Entrégame ese Pikachu. Exigió James en un tono que claramente no estaba destinado a ser discutido. Y con esas pocas y sencillas palabras, los peores temores de Nolan prácticamente se confirmaron. Después de todo, si el equipo Rocket iba tras Pikachu, lo más probable era que también fueran tras Pradera. Y aunque no fuera así, bueno, Nolan no estaba dispuesto a arriesgar su seguridad de esa manera. Su compañera era demasiado valiosa para él. No iba a arriesgarse a perderla por completo por distraerse. Ni hablar. El chico de cabello dorado ni siquiera estaba seguro de si los criminales realmente querían a sus Pokémon, o si simplemente querían llevárselos para fastidiarlos a él y a Ash por su participación en detener el intento de los ladrones de robar los Pokémon en Ciudad Verde. Lo único que Nolan sabía era que todo se reducía a una sola cosa. Tendrían que luchar si querían conservar sus Pokémon. Nolan apretó los dientes y los puños con fuerza, con los nudillos completamente blancos por la acción. De ninguna manera iba a dejar que esos ladrones se llevaran a Meadow, Welkin o Pikachu. Todos y cada uno de los Pokémon de su grupo eran especiales, y todos querían permanecer juntos. Nolan lucharía hasta su último aliento si fuera necesario para asegurarse de que eso fuera exactamente lo que sucediera. Que el equipo Rocket hiciera lo que fuera. El chico de cabello dorado estaría listo para ellos. Oye. Este es mi Pikachu. Protestó Ash con enojo, dando un paso al frente para proteger a su amado compañero. Sal y encuentra el tuyo. Nolan y Misty fulminaron con la mirada a los miembros del equipo Rocket mientras flanqueaban a Ash. Ambos estaban completamente preparados para ayudar a su amigo a proteger al pequeño Pokémon de tipo eléctrico si fuera necesario. Las miradas de los tres niños no lograron ahuyentar a la banda de delincuentes. De hecho, Jessie, James y Meowth parecían más divertidos que intimidados. El único Pikachu que queremos es ese, les informó Jessie con una sonrisa oscura en su rostro. Solo buscamos los Pokémon más raros y valiosos del mundo, chico, dijo James con condescendencia mirando a Ash desdeñosamente. El hombre de cabello cian no se dio cuenta de la forma en que Meowth le lanzó una mirada de reproche por revelar ese pequeño detalle. Y ese Pikachu especial es justo el tipo de Pokémon que necesitamos. Jessie asintió en acuerdo con su homólogo masculino. Sin darse cuenta, Jessie también se encontró en el lado equivocado de una de las miradas de Meowth. Antes de que ninguno de los dos criminales humanos se diera cuenta de lo que estaba pasando, el Pokémon gato rasguño saltó por los aires y procedió a desatar toda la fuerza de su ataque golpes furia en sus rostros. Jessie y James gritaron, gimieron y gimieron con lo que debía ser un dolor agonizante. Nolan, Ash y Misty no pudieron hacer más que contemplar el espectáculo con desconcierto. Idiotas. Regañó Meowth a sus amigos humanos mientras seguía arañándoles la cara con furia. Dejen de revelar nuestros secretos. Parpadeando de una manera bastante tonta ya que estaba tan sorprendido por lo que estaba viendo, Ash apenas logró darle voz a la pregunta que había aparecido en su mente ante las palabras de los criminales. ¿Es mi Pikachu realmente tan especial? Quiso saber el chico de cabello azabache. Porque, claro, Pikachu era especial. Lo había sido desde el momento en que Ash lo vio salir de la Pokébola en el laboratorio del profesor Oak. Pero eso era en el sentido de que era especial específicamente para Ash. Amaba tanto a su pequeño amigo que era casi un dolor físico. Sabía que era igual para Nolan y Meadow, como lo era la relación entre todos los compañeros. Pero el equipo Rocket debía estar hablando de algo más. Pikachu debía ser especial de una manera que ni siquiera Ash entendía. El entrenador Pokémon de pelo azabache no pudo evitar preguntarse qué significaría eso, y para asombro general, parecía que realmente iba a obtener una respuesta. Meowth dejó de atacar a Jessie y James y se giró hacia el joven para responder.
Los poderes de tu Pikachu me impresionan incluso a mí, informó el Pokémon gato rasguño al grupo de jóvenes entrenadores. Y viniendo de un Pokémon que de hecho podía hablar, sabían que era un cumplido sincero. Realmente me emocionó su increíble ataque la última vez que nos vimos. Sus poderes superan su nivel evolutivo. Tu Pokémon, desafortunadamente, Meowth no pudo darles a Ash y sus amigos el resto de lo que en realidad estaba resultando ser una charla interesante y bastante útil. Esta vez, Jessie y James eran los que estaban perdiendo la paciencia, y aprovechando su altura, pisoteaban a Meowth hasta derribarlo. Nolan no pudo evitar sentir escalofríos al ver esto. Esta gente quería a Pikachu, y posiblemente también a Pradera. La sola idea de que sus queridos compañeros fueran tratados de forma tan terrible le revolvía el estómago. Esto solo sirvió para hacer aún más fuerte su deseo de proteger a sus Pokémon del equipo Rocket. Ahora eres tú quien revela todos nuestros secretos. Gritó Jessie furiosa mientras seguía machacando el tacón de su bota contra la nuca de Meowth. Cállate antes de contarles todo. Espetó James, asestando golpe tras golpe en la cabeza del pobre Meowth. Apenas logrando permanecer consciente del ataque francamente brutal del que estaba siendo víctima, Meowth gimió fuertemente mientras trataba de arrastrarse para alejarse. Yo estoy al mando. Gritó Meowth por encima de la cacofonía de sus compañeros. Basta. Nolan no pudo evitar sudar una gota al observar el desastre que se desataba ante ellos. Entonces puso los ojos en blanco. Puede que estos perdedores fueran unos completos idiotas, pero era precisamente su estupidez lo que los hacía tan impredecibles y, por lo tanto, peligrosos. El chico rubio sabía que no podía permitirse subestimarlos, o arriesgarse a pagar un precio muy alto. Aún así, era un poco difícil tomarlos demasiado en serio, después de haber presenciado sus travesuras de primera mano. Está bien, escuchen. Interrumpió Nolan, perdiendo finalmente la paciencia ante la ridícula situación que se les había presentado a él y a sus amigos. No tenemos todo el día, así que ¿por qué no dejan de hacernos perder el tiempo y se van? Sus palabras parecieron ser suficientes para sacar al equipo Rocket de su insignificante riña. El trío de terror se irguió de inmediato, con sus muecas de desprecio de vuelta, mientras volvían a centrarse en los jóvenes entrenadores Pokémon. Oh, lo superaremos bien, pequeño idiota, se burló Jessie con malicia al entrenador rubio, lo superaremos justo después de que tu pequeño amigo te facilite las cosas y te entregue ese Pikachu. Nolan abrió la boca, con una respuesta enojada en la punta de la lengua, pero desafortunadamente nunca tuvo la oportunidad de decirla, ya que Ash se le adelantó. Olvídalo. Gruñó el pelinegro, apretando los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La sangre le hervía en las venas solo de pensar que esos canallas pusieran sus manos sobre su preciado compañero. De ninguna manera iba a entregarles a Pikachu. Ni en 1.000.000 de años. Al parecer Jessie y James esperaban tal reacción. Los dos miembros humanos de la organización criminal simplemente sonrieron, con una sonrisa fría y peligrosa, mientras, casi en perfecta sincronía, se llevaban las manos a sus respectivos cinturones y sacaban una Pokébola cada uno. Levantaron su propia cápsula amenazadoramente hacia el grupo de entrenadores más jóvenes. Sin embargo, en lugar de intimidarse por sus acciones, Nolan no pudo evitar poner los ojos en blanco y burlarse en voz alta con incredulidad. ¿Seguro que quieren volver a intentarlo? Les preguntó el entrenador Pokémon de cabello dorado con total incredulidad, casi compadeciéndose de la panda de idiotas que tenía delante. ¿No aprendieron la lección la última vez que lo intentaron? Nuestro equipo los venció con creces, y Pikachu estaba débil en ese momento. Ash y Misty asintieron en silencio en señal de acuerdo, manteniendo sus miradas fijas en los ladrones que intentaban robar sus Pokémon. Sin embargo, en lugar de intentar ver la verdad y la lógica en las palabras de Nolan, los miembros del equipo Rocket simplemente resoplaron y rieron amenazadoramente mientras miraban fijamente a los jóvenes. Eso no fue más que un golpe de suerte de tu parte, le dijo James en un tono que prácticamente rezumaba con descendencia. Pero tu suerte está a punto de acabarse, chico. Exacto. Asintió Jessie con alegría. Esta vez no nos vamos a guardar nada, así que si no quieren que nadie salga lastimado, más les vale entregar a Pikachu ahora mismo, idiotas. No va a pasar. Exclamó Ash entre dientes, mirando fijamente a la mujer por su osadía. Ni en 1.000.000 de años. Lo respaldó Misty, odiando la idea de que cualquier Pokémon, incluso uno que no le perteneciera, acabara en manos de gente como esos imbéciles. Jamás, asintió Nolan.
Preferiría luchar hasta la muerte antes que sacrificar voluntariamente a la pareja de su mejor amigo a esos pedazos de basura. Jessie y James volvieron a sonreírles. Era casi como si los dos miembros humanos del equipo Rocket hubieran estado esperando que dijeran eso. Entonces no nos dejan otra opción, dijo James con una sonrisa arrogante a los tres entrenadores más jóvenes. Era casi como si la sola idea de que el equipo Rocket volviera a perder ni siquiera se le hubiera pasado por la cabeza. «Batalla Pokémon», exclamó Jessie mientras ella y James lanzaban sus respectivas Pokébolas. «Ekans, vamos. Koffing, ve a buscarlos», añadió James amenazante. El claro del bosque se iluminó repentinamente con una luz deslumbrante al abrirse las dos Pokébolas. Al igual que en el centro Pokémon, Ekans y Koffing aparecieron frente a Nolan y sus amigos. Los dos Pokémon de tipo veneno ya los miraban con malicia. Era evidente que el equipo Rocket creía sinceramente que esta vez tenían la ventaja. Nolan se burló y meneó la cabeza. Bueno, él, Ash y Misty tendrían que demostrar que están equivocados entonces, ¿no? Oye, Protestó Ash furioso mientras los dos Pokémon veneno se cernían sobre Pikachu, claramente decididos a dominar al pequeño con su número. 2 contra 1 es trampa. Nolan tuvo que esforzarse mucho para no poner los ojos en blanco ante el arrebato de su mejor amigo. Pero, ¿en serio, qué esperaba Ash? Estos tipos eran criminales. Seguir las reglas simplemente no estaba en su naturaleza. Segundos después, Jessie prácticamente lo expresó. Bueno, como decimos, todo vale en el amor, la guerra y las batallas Pokémon. Se burló con desprecio mirando al chico de cabello azabache. Digo que ese dicho está podrido. Replicó Ash enojado, prácticamente temblando porque se estaba enojando mucho con estos perdedores, y tú también. claro que sí. Replicó James, casi incrédulo de que Ash tuviera que decir algo tan obvio en voz alta. Somos los malos. No te preocupes, Ash, intervino Nolan, asegurándole a su mejor amigo mientras se acercaba a su lado, Meadow y yo ayudaremos a nivelar el campo de juego, ¿verdad, Meadow? Saur. Meadow asintió vigorosamente, extendiendo rápidamente sus enredaderas desde la base de su bulbo y manteniéndolas listas. Ash le dedicó a su amigo humano más cercano una sonrisa de agradecimiento, pero esta casi inmediatamente flaqueó y fue reemplazada por un ceño fruncido. Gracias Nolan, pero las reglas de la Liga Pokémon no dicen que solo se puede usar un Pokémon a la vez. Preguntó el chico de cabello azabache con incertidumbre. Eso no es del todo cierto. Nolan negó con la cabeza, pensando en los combates dobles, una forma perfectamente legítima de luchar en la que los entrenadores se emparejaban para luchar contra otras parejas, de modo que un total de 4 Pokémon estaban en el campo de batalla a la vez. También había otras variantes de este estilo de combate. Estaba a punto de explicárselo a Ash, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Misty lo interrumpió con impaciencia. Olvídense de las reglas de la liga. Exclamó, incrédula de que los chicos siquiera pensaran en esas cosas en un momento como este. Esto no es un partido oficial, Ash. Es una pelea para asegurarnos de que no pierdas a todos tus Pokémon. Al diablo con las reglas. Mientras los tres jóvenes entrenadores discutían estas cosas, el equipo Rocket había decidido claramente que no iban a perder más tiempo. Aprovechando su distracción, James dio un paso al frente y le dio una orden a su compañero Pokémon. Koffing. Gritó el hombre de cabello cian, haciendo un gesto elegante con la rosa falsa que le gustaba llevar, ataque de lodo, ahora. El jovial Pokémon morado sonrió mientras flotaba en el aire como un globo de mente. Inmediatamente escupió una gran masa de baba asquerosa y maloliente. Esta salió disparada por los aires a una velocidad impresionante y casi de inmediato golpeó a Pikachu en la cara. El pequeño Pokémon de tipo eléctrico fue sorprendido por la velocidad del ataque. La masa de baba salpicó la cara de Pikachu, filtrándose dolorosamente en sus ojos y cegándolo por completo. Pica. Pikachu gimió de dolor, intentando inmediatamente quitarse la suciedad de los ojos con sus diminutas patas. Ash, Nolan y Misty miraron a la pequeña criatura amarilla con horror, horrorizados por haberse distraído, dándole así al equipo Rocket la oportunidad de atacar primero. Fue un error tonto, uno que Nolan rezaba para que no estuvieran a punto de pagar caro. El entrenador Pokémon de pelo negro se recuperó rápidamente de la sorpresa ante el ataque sorpresa, alzando de inmediato a su preciado compañero en brazos. Miró al equipo Rocket con furia mientras acunaba contra su pecho a un Pikachu que aún gemía. Si creen que pueden usar sus trucos sucios para vencerme, están equivocados. Espetó, enojado porque se habían atrevido a usar una táctica tan barata contra su pobre Pikachu.
¿En serio? Preguntó James con sarcasmo, divertido en lugar de desconcertado por la ira justificada de Ash. Porque personalmente me parecen bastante efectivos. Coffin, otra vez. Ataque de lodo. Tal como lo había hecho antes, Coffin flotó en el aire mientras escupía otra masa de asquerosa baba marrón, esta vez dirigida a Meadow. Nolan gritó alarmado cuando el apestoso proyectil se elevó por los aires hacia su compañero, pero por suerte, sus preocupaciones eran infundadas. Gracias a haber presenciado lo que le había sucedido a Pikachu, Meadow pudo reaccionar a tiempo y rodó para esquivar el ataque antes de quedar cegada. Gruñó mientras se incorporaba rápidamente, mirando fijamente al sonriente Coffin que se cernía sobre sus cabezas. «Buena evasión, Meadow», exclamó Nolan, antes de dirigirle el equipo Rocket una mirada ácida, cargada de odio. «Pero no vamos a tolerarlo. Así que demos una lección con tu ataque de semilla sanguijuela». Tan ansiosa como su querida humana por darles una lección a estos viles ladrones, Meadow asintió y cumplió la orden rápidamente. Su bombilla comenzó a brillar con una luz verde familiar, y momentos después disparó una gran semilla que también brillaba en dirección a su oponente. «Esquívalo, Coffin», ordenó James casualmente, claramente sin pensar mucho en el contraataque de Meadow. Desafortunadamente, Coffin esquivó el ataque con la misma facilidad que Meadow. Gruñendo de frustración, el pequeño Pokémon de tipo planta disparó varias semillas sangradoras más en rápida sucesión, pero Coffin siguió flotando, para fastidio de Meadow. Mientras todo esto sucedía, Ash intentaba desesperadamente ayudar a Pikachu a quitarse la baba pegajosa de los ojos para que sus Pokémon de tipo eléctrico pudieran entrar y ayudar a sus amigos. Desafortunadamente, la baba no se movía, y Ash temía que si se esforzaba más, podría dañar gravemente los ojos de Pikachu para siempre. Así que, dándolo por hecho, el entrenador de pelo azabache se volvió rápidamente hacia Misty, quien inmediatamente le dedicó toda su atención. «Podrían intentar cualquier cosa para conseguir lo que quieren», le recordó Ash a su amigo, aunque de forma innecesaria, ya que Misty ya era plenamente consciente de ello, pero pase lo que pase, no dejes que tengan a Pikachu, ¿entiendes? Le ofreció a Pikachu para que lo tomara. Misty no pudo evitar mirarlo con asombro absoluto por un segundo. La joven se sintió profundamente conmovida al saber que, a pesar de haberla conocido recientemente, Ash ya confiaba en ella lo suficiente como para proteger algo tan importante y preciado como su compañero Pokémon en una situación peligrosa. Su amistad crecía a pasos agigantados, y Misty no estaba dispuesta a traicionarla ahora. Así que, ofreciéndole a Ash una sonrisa alentadora, aceptó de inmediato a Pikachu. «Por supuesto, Ash», dijo Misty suavemente, con un tono completamente sincero, «prometo que mantendré a Pikachu fuera de las manos del equipo Rocket aunque sea lo último que haga». Ash podía notar lo mucho que la chica realmente quería decir eso, y no pudo evitar sonreírle agradecidamente. «Gracias Misty», dijo con una voz sorprendentemente entrecortada. «Cuando quieras», le devolvió la sonrisa, antes de recordarle rápidamente algo igual de importante. «Pero ahora tienes que ayudar a Nolan. Vamos. Rápido». Sus palabras urgentes bastaron para sacar a Ash del momento y devolverlo a la realidad con un fuerte golpe. Asintiendo vigorosamente, Ash volvió rápidamente su atención a la batalla que se había librado a su alrededor todo este tiempo. Por suerte, Meadow se había mantenido firme, incluso después de que Ethan se uniera a la contienda y la hiciera equipo con Coffin, pero era obvio que el pequeño Pokémon de tipo planta necesitaba ayuda. Pues bien, Ash no iba a decepcionar a sus amigos ahora, así que se apresuró a dársela. «Entonces», dijo Jessie con picardía al ver que Ash buscaba una Pokébola en su cinturón. «¿Cuál es tu gran plan de batalla? ¿Por qué tengo que advertirte, idiota, que tu amiguito apenas nos ha estado frenando?» «Oye». «Meadow y yo te hemos estado manteniendo a raya perfectamente». Nolan no pudo evitar replicar, indignado por la burla. «Bulba», gruñó Meadow, pero tuvo que defenderse rápidamente de un ataque de picadura venenosa de Etans con sus látigos de vida antes de que se enfadara demasiado. Ash, por otro lado, simplemente los ignoró a todos, pensando furiosamente cuál era el mejor curso de acción que podía tomar en ese caso. «No puedo enviar a Caterpie, está demasiado débil por la última batalla», pensó en silencio el entrenador de cabello azabache. Con esa revelación prácticamente decidiendo por él, a Ash no le quedó otra opción que desenganchar la Pokébola de Pidgeotto de su cinturón y levantarla en alto.
El joven sabía que no era lo ideal, ya que el Pokémon de tipo volador necesitaba más tiempo para descansar tan pronto tras ser capturado, además de que Ash aún no había tenido la oportunidad de escanear a su nuevo compañero y descubrir su conjunto de movimientos, pero no tenía muchas otras opciones ahora mismo. Así que, apretando los dientes y esperando lo mejor, Ash se lanzó a la acción. Pidgeotto. ¡Vamos! Gritó el chico de pelo negro, lanzando la Pokébola que tenía en la mano al aire. La cápsula se abrió de golpe, y en un destello de luz carmesí que proyectó sombras inquietantes alrededor del claro del bosque, iluminando los árboles circundantes, el nuevo compañero de equipo de Ash se materializó en el aire ante ellos. Ya en el aire y batiendo las alas para mantenerse así, Pidgeotto miró a su alrededor, confundido porque lo habían dejado salir de la Pokébola tan pronto después de que le ordenaran descansar dentro. Claramente sin tener idea de qué estaba pasando ni quiénes eran estos recién llegados, el desconcertado Pidgeotto se volvió hacia su nuevo entrenador en busca de una explicación. ¿Geotto? Pidgeotto inclinó la cabeza hacia un lado, perplejo. Pidgeotto. Nos atacan. Gritó Ash de inmediato, queriendo que su nuevo amigo estuviera alerta. Estos bichos son del equipo Rocket. Intentan robarte a ti y a todos nuestros demás Pokémon. Los ojos de Pidgeotto se abrieron en shock ante tal declaración. Oye. No somos raros. Protestó Jessie enfadada, insultada por el término que Ash había usado para describirla a ella y a sus amigas. Deberías aprender a respetar a tus mayores, imbécil. No me preocuparía por eso, Jessie, sonrió James mientras se acercaba a su contraparte femenina, mirando con malicia a Ash y Nolan. Después de que terminemos con ellos, este pequeño niño y sus amigos no se atreverán a faltarle el respeto al equipo Rocket nunca más. Nolan gruñó y apretó los puños, con un esfuerzo enorme para no destrozar a ese hombre con las manos desnudas. Sin embargo, antes de que pudiera replicar, fue interrumpido por Ash, quien seguía hablando con su Pokémon de plumas marrones. Confía en mí, le dijo Ash con tono serio a su nuevo Pidgeotto. Si te llevan, no te cuidarán bien ni te querrán en absoluto. De hecho, tú y los demás no serán más que sus esclavos. No podemos permitir que eso suceda. Pidgeotto. Aunque profundamente preocupado y completamente asustado por lo que decía Ash, Pidgeotto no pudo evitar estar de acuerdo con la evaluación del chico sobre su situación actual. Tenían que luchar contra estos ladrones. Simplemente no les quedaba más remedio. De acuerdo. Ash no pudo evitar animarse, contento de que Pidgeotto estuviera de su lado y dispuesto a luchar por su equipo. Pero antes que nada, el chico de cabello negro se quedó callado cuando una idea le vino a la mente, y antes de que nadie más tuviera la oportunidad de actuar, o intentar aprovecharse injustamente de su distracción momentánea en el caso del equipo Rocket, Ash rebuscó en los bolsillos de su chaqueta y sacó rápidamente su Pokédex. Inmediatamente la apuntó a su nuevo compañero y realizó el mismo escaneo que Nolan le había enseñado la noche anterior alrededor de la fogata. Ash recorrió rápidamente con sus ojos color rojizo la información que el dispositivo había traído. El joven entrenador se sintió impresionado de nuevo con su nuevo compañero de equipo. Su Pidgeotto poseía una impresionante cantidad de movimientos. Ráfaga, ataque rápido, ataque arena, torbellino y ataque ala, para ser precisos. Ash supo de inmediato que había acertado al capturar a un Pidgeotto tan excepcional. La información que Dexter había aportado también revelaba que la habilidad de Pidgeotto era ojo perspicaz, pero, aún más sorprendente, que era femenino. Ash había pensado que Pidgeotto parecía y se veía más masculino, así que asumió que su nuevo Pokémon era macho, pero rápidamente descartó esa idea ridícula, casi sexista. Ella era perfecta, y Ash ya la amaba profundamente. Ahora todo lo que tenía que hacer era asegurarse de conservarla. ¿Ya, Pidgeotto? ¿Estás listo?, gritó Ash mientras guardaba su Pokédex en el bolsillo y volvía a concentrarse en la pelea. Geotto. Pidgeotto asintió con la cabeza con determinación, en señal de confirmación. A sus lados, Nolan y Meadow también dieron un paso adelante, ambos claramente preparados y dispuestos a seguir adelante también. ¿Estás bien, Meadow?, Nolan le preguntó a su preciosa compañera para estar seguro. Saur. Gruñó Meadow vigorosamente. Ash y Nolan intercambiaron una mirada sombría, pero era innegable la determinación que ardía en los ojos de ambos chicos. Asintiendo, ambos se giraron para mirar fijamente al equipo Rocket. Era obvio que acababan de hacerse una promesa silenciosa, tanto el uno al otro como al mundo entero. Y esa promesa era simple. No iban a rendirse sin una lucha larga y agotadora. Y ya está la parte 6 terminada.
No estoy muy seguro de qué pensar sobre este capítulo, ya que, como dije antes, me costó mucho escribirlo. Aún así, al menos reveló el género del nuevo Pokémon de Ash. Decidí que Pidgeotto fuera chica en esta historia, ya que del equipo original de Ash, 5 de los 6 son hombres, y como el género de Pidgeotto, que yo sepa, nunca se ha aclarado en el anime canon, decidí tomarme algunas libertades creativas. De todos modos, pasemos al tema de votación más nuevo. En realidad, estoy ansioso por esto, ya que tengo un par de ideas para cada resultado posible. Es otra nueva votación de Pokémon, así que aquí están las opciones de hoy. Opciones de Pokémon: Zona Safari, Área 2, Nidorino, masculino, naturaleza modesta, habilidad de puntos de veneno. Zona Safari, Área 3, Nidorina, hembra, naturaleza alegre, habilidad de punto de veneno. Mansión Pokémon. Koffing, masculino, naturaleza traviesa, habilidad de levitación. Decidí limitar la cantidad de Pokémon de tipo veneno que Nolan tendrá en su equipo, ya que ya tiene varias combinaciones de tipos. Por eso decidí poner a Koffing, Nidorino y Nidorina en la misma votación, en lugar de separarlos y potencialmente quedarme con todos. Pero como dije, tengo ideas para cada posible resultado, así que voten por el Pokémon que prefieran. En fin, muchas gracias por leer este capítulo. Espero que lo hayas disfrutado. Hasta la próxima, seguid leyendo. Capítulo 22. Ash atrapa a un Pokémon, parte 7 por fin. Terminamos este episodio. Hola lectores. Aquí estamos con el siguiente capítulo y estoy muy feliz de publicarlo. No sé qué tiene este episodio, ni este capítulo en particular, pero nunca me había costado tanto escribir un capítulo para esta historia. En serio, todo este episodio ha sido una pesadilla de principio a fin, así que me alegra que este capítulo marque el final. Ojalá también marque el fin de mi bloqueo de escritor. Bueno, pasemos a algo un poco más positivo, como el ganador del último tema de votación. Sinceramente, me sorprende bastante decir que el ganador fue Koffing. No voy a mentir, de verdad pensé que la gente se decantaría por una de las líneas Nidoran, pero no me decepciona, ya que esto será un cambio de ritmo. Creo que nunca había tenido un Koffing en mi equipo, lo cual es extraño ahora que lo pienso, ya que su forma Shiny es una de mis favoritas. Finalmente, quiero agradecer enormemente a todos los que han revisado, marcado como favorito y seguido esta historia. Me motiva mucho a seguir adelante, así que muchísimas gracias a todos y, por favor, sigan así. Por favor recuerda que Pokémon no es mío, solo mis oglos son. Espero que disfrutes este capítulo. Ash atrapa a un Pokémon, parte 7. La tensión en el aire era prácticamente palpable mientras Nolan y Ash miraban con el ceño fruncido a través del claro del bosque a los ladrones que amenazaban con robarles sus Pokémon. Sus expresiones estaban llenas de un odio absoluto mientras observaban a sus oponentes. Honestamente, el entrenador de cabello dorado sentía como si su sangre le ardía en las venas, estaba tan enojado. Nada más que una determinación absoluta inundaba su mente en ese momento, y un deseo ardiente de proteger a sus Pokémon crecía más fuerte dentro de él con cada latido de su corazón. No había nada que Nolan no hiciera en ese momento si significaba mantener a todos los que le importaban a salvo. Su resolución era absoluta, y no había obstáculo que permitiera que se interpusiera en su camino para lograr ese objetivo tan importante. Todo esto se resumía en un simple y único hecho. Significaba que el equipo Rocket debía tener cuidado, porque simple y llanamente, Nolan lo que hablaba en serio. Los idiotas aún no se habían dado cuenta. Al otro lado del claro, frente a los furiosos chicos, el equipo Rocket seguía con sus sonrisas arrogantes y presumidas, lo que solo sirvió para irritar aún más a Ash y Nolan. Era evidente que los criminales los consideraban insignificantes, una molestia en lugar de una amenaza, y esperaban que cualquier defensa que montaran fuera fácilmente desbaratada. Pensaban que Ash y Nolan no eran más que un par de niños débiles. Los chicos estaban deseando corregirlos. Y afortunadamente no iban a tener que esperar demasiado. Koffing, es hora de bajarles los humos a estos pequeños idiotas. James fue quien empezó, haciendo un gesto hacia su compañero Pokémon con la rosa falsa que le gustaba llevar. Atácalo ahora. Lanzándose contra ambos como una bala de cañón consciente, Koffing decidió atacar a Pidgeotto sobre pradera, sabiendo que ella sería inmune a sus ataques de tipo veneno, ya que ella misma se había desintegrado en ese tipo. En respuesta, Pidgeotto despegó aún más alto, y Koffing la siguió, disparando numerosas gotas de sustancia pegajosa y apestosa mientras intentaba inmovilizarla. Afortunadamente, Pidgeotto era mucho más rápido que Koffing y pudo esquivar todos sus ataques, para frustración del equipo Rocket. Buena esquiva, Pidgeotto. Ash no pudo evitar felicitar a su nuevo Pokémon tras una maniobra particularmente elegante.
Estaba a punto de ordenar un contraataque, pero por desgracia, Jessie se le adelantó. Ekans, ve a buscar tu cena. Gruñó la mujer de cabello magenta enojada, mirando a Pidgeotto que seguía esquivando cada ataque que le lanzaban. Usa mordisco. Buscando el momento justo, Ekans esperó un par de instantes hasta que Pidgeotto se vio obligado a acercarse para esquivar otro ataque de lodo de Koffing. Sin embargo, una vez dentro del alcance, la criatura serpentina abrió las fauces al máximo, y sus colmillos brillaron amenazantes mientras se preparaba para atravesarla. Ekans podría incluso haberle arrancado un enorme trozo del ala a Pidgeotto, de no haber sido por la atención de Nolan y Meadow. Se pusieron manos a la obra antes de que Ekans pudiera siquiera acercarse a su nuevo amigo. No, no. Nolan gruñó y apretó los puños con furia, disgustado por cómo el equipo Rocket parecía estar atacando a Pidgeotto. Meadow, usa tu látigo cepa. Meadow estaba lista, y más que dispuesta a atacar a estos horribles Pokémon por seguir voluntariamente a humanos tan malvados. Lanzando sus látigos cepa, Meadow acertó y logró atrapar a Ekans, agarrándolo por la cola. El largo y morado chilló de dolor cuando las enredaderas se apretaron a su alrededor, y luchó valientemente por zafarse de ellas. Estaba completamente distraído de Pidgeotto, quien pasó en picado junto a Ekans ileso, para alivio de Nolan y Meadow. Ekans siseó de frustración al darse cuenta de que ese había sido su plan desde el principio. Ekans, tíralo. Ordenó Jessie, tan molesta como su compañero Pokémon. Haz que ese pequeño Bulbasaur te suelte. Lamentablemente, fue más fácil decirlo que hacerlo. Incitada por el hecho de que la llamaran enclenque y pequeña, Meadow se empeñó aún más en mantener a su presa en sus garras, y por mucho que Ekans se retorciera, no podía librarse de las enredaderas, mientras Meadow se aferraba con todas sus fuerzas. Las apretó aún más alrededor de la larga cola violeta de la criatura, provocando otro grito de dolor del Pokémon serpiente. Ekans. Le susurró Ekans a su captor con un tono que debía ser amenazante. Bulbasaur. Gruñó Meadow, sonriendo sombríamente para demostrar que no se sentía intimidada en lo más mínimo. Los dos Pokémon continuaron forcejeando un rato más, pero la situación no cambió mucho. Jessie gimió irritada, molesta porque su compañero seguía sin poder liberarse del férreo agarre de Meadow cuando supuestamente era una nimiedad, mientras que al otro lado del claro, Nolan estaba simplemente extasiado con el desarrollo de los acontecimientos. Buen trabajo, Meadow. Elogió Nolan, con una gran sonrisa en su rostro mientras su compañero seguía teniendo la ventaja. Ahora, lánzala. Sonriendo con una malicia sorprendente considerando su habitual bondad, Meadow no dudó en seguir las instrucciones de su amada humana. Dedicando toda la fuerza física de su pequeño cuerpo a sus lianas, Meadow se encabritó, lanzando a su cautiva, que chillaba, hacia atrás por encima de su cabeza. Con un crujido espantoso, la cabeza de Ekans chocó con fuerza contra el suelo del bosque. Ekans. Gimió en agonía el Pokémon serpentino. Otra vez. Sigue lanzándola, Meadow. La animó Nolan desde la banda. Démosles a estos ladrones una lección que jamás olvidarán. Saur. Meadow asintió con entusiasmo y, con un movimiento casual de sus lianas, envió a Ekans volando en dirección opuesta, estrellándolo contra el suelo una vez más. Ekans. Ekans dejó escapar otro suave gemido de dolor. ¡Ay, no! Ekans. Exclamó Jessie horrorizada, y por primera vez desde que la conoció, Nolan creyó ver un rastro de genuina preocupación en el rostro de la mujer. Ekans, vamos. Tienes que escapar. Aturdido, Ekans se sacudió rápidamente, antes de redoblar sus esfuerzos para zafarse del agarre de pradera. El pequeño Pokémon de tipo planta luchaba por sujetarse, pues no quería arriesgarse a perder la ventaja cuando la batalla se inclinaba a su favor. Mientras todo esto sucedía, James y Koffing se enfrentaron a Ash y Pidgeotto. Los dos Pokémon se enfrascaron en un combate aéreo, pero ninguno parecía tener la ventaja, ya que lanzaron sus respectivos ataques de lodo y ráfaga para mantenerse a raya. Sin embargo, al notar la situación del Pokémon de su amigo, James decidió cambiar de táctica y dio nuevas instrucciones a su compañero Pokémon. Koffing, deja al pájaro por ahora, ordenó el hombre de cabello cian, y lanzando un último ataque de lodo a Pidgeotto por si acaso, Koffing volvió su atención a su compañero humano. Ekans necesita tu ayuda. Entra ahí. Con una sonrisa maliciosa, Koffing comenzó a flotar hacia Meadow, surcando el cielo antes de que Pidgeotto pudiera interceptarlo. Decidiendo usar la misma táctica que contra Pikachu, el Pokémon de tipo veneno preparó otro ataque de lodo mientras se posicionaba. Meadow estaba tan absorta en balancear a Ekans que no lo vio cuando Koffing se acercó.
Por suerte, Nolan sí. Prado. ¡Atención! Exclamó el entrenador de cabello dorado a su querido compañero Pokémon con preocupación. Cuidado con Koffing. Al oír la frenética advertencia de su querida humana, Meadow alzó la mirada de inmediato y finalmente vio a Koffing flotando hacia abajo, con una sonrisa maliciosa dibujada en el rostro. El Pokémon esférico violeta escupió una masa viscosa, pero Meadow agachó la cabeza instintivamente y, por suerte, el ataque falló. Aún así, cumplió su propósito. Completamente distraída intentando evitar quedar cegada como el pobre Pikachu, Meadow relajó sus lianas por un instante, pero fue suficiente para que Ethan se liberara de su agarre. Al otro lado del claro, Jessie respiró aliviada. Por fin, murmuró, antes de girarse para sonreírle agradecidamente a James, gracias por la ayuda. No hay problema, le devolvió la sonrisa, antes de señalar a Nolan y Ash con la rosa falsa en la mano, pero ¿qué dices si demolimos a estos pequeños mocosos de una vez por todas? Una sonrisa que era prácticamente la personificación del mal se dibujó en el rostro de Jessie. Hagámoslo. Exclamó con alegre malicia, antes de volver a centrarse en su compañero Pokémon. Ekans. Es hora de la venganza. Usa el ataque envoltura contra ese Bulbasaur. Mira cómo le gusta estar atado. Koffing. Añadió James, decidiendo que debían formar equipo con Meadow por el momento. Cúbrete con tu cortina de humo. Mientras un vengativo Ekans se deslizaba rápidamente por el claro del bosque hacia Meadow, Koffing se elevó aún más alto y expulsó una gran nube de humo negro y espeso. La nube de ébano creció y creció hasta cubrir prácticamente todo el claro, ocultando a Ekans de la vista. Nolan sintió náuseas al instante y comenzó a atragantarse al sentir el repugnante hedor penetrar en su nariz, mientras él y sus amigos eran envueltos por el humo. Misty y Pikachu reaccionaron de forma similar, mientras que, junto a Nolan, Ash ya tenía un plan para lidiar con ello. ¡Rápido!, exclamó Ash mientras el humo le invadía los pulmones, haciéndolos sentir como si estuvieran en llamas. Destruye la cortina de humo con tu ataque ráfaga. Geoto. Graznó Pidgeotto mientras se movía con gracia por el aire, batiendo sus alas rápidamente y creando un poderoso remolino de aire. Pidgeotto lanzó su ataque ráfaga hacia la nube negra como la tinta, y la atravesó, haciendo que la nube se disipara rápidamente. La visión que vieron cuando finalmente se disipó el último jirón de humo ciertamente no fue agradable. Tras aprovechar la distracción y la falta de visión de todos, Ekans logró acercarse lo suficiente a Meadow, y antes de que la querida compañera de Nolan pudiera reaccionar, Ekans usó todo su cuerpo como un lazo y la atrapó rápidamente con su ataque envoltura. Mientras la apretaba con fuerza, Meadow no pudo evitar gemir de dolor. Intentó liberarse, pero el agarre de Ekans era demasiado fuerte. Saur, gimió mientras Ekans continuaba apretándola más fuerte. ¡No! Prado. Gritó Nolan presa del pánico mientras los gruesos anillos de Ekans prácticamente asfixiaban a Prado. ¡Rápido, Pidgeotto! ¡Ayuda a Meadow!, gritó Ash, casi tan preocupado por el pequeño Pokémon de tipo planta como su mejor amigo. Usa tu ataque ala contra Ekans. Pidgeotto cruzó el cielo en un esfuerzo por ayudar a la otra Pokémon hembra, pero antes de que pudiera atacar a Ekans, Koffing desafortunadamente la interceptó y se vio obligada a esquivar un ataque en su lugar. Ahora Ekans, veamos cómo le gusta a ese Bulbasaur que lo tiren de un lado a otro, sonrió Jessie con cruel diversión, mientras que al otro lado del claro, Nolan parecía horrorizado. Tíralo. Deseoso de vengarse, Ekans asintió y se desenrolló de Meadow. El pequeño Pokémon de tipo planta inhaló de inmediato, pero no pudo moverse a tiempo para evitar que Ekans volviera a envolverla con su cuerpo. Con un simple movimiento, el serpenteante Pokémon lanzó a Meadow por los aires, mientras Nolan solo podía observar. Crujido. Nolan no pudo evitar un pequeño grito. Meadow, incapaz de controlar su caída, se estrelló brutalmente contra el imponente tronco de un árbol cercano. Con un grito de dolor, se desplomó en el suelo, con el cuerpo magullado y en una agonía insoportable. Prado. Gritó Nolan casi aullando. Corriendo por el claro tan rápido como le permitían sus piernas, el chico de cabello dorado se desplomó de rodillas a su lado, abrazando de inmediato a su compañera caída y estrechándola contra sí. ¡Ay, Prado! ¡No! ¿Estás bien? Saur, Meadow gimió débilmente. Nolan, aunque muy aliviado de que estuviera en condiciones de responderle, no pudo evitar hacer una mueca. Sabía que era imposible que estuviera en condiciones de seguir luchando, y que no lo estaría durante un tiempo. Lo que significaba que ahora todo dependía de Pidgeotto. Encogiéndose, el chico de cabello dorado volvió su atención a la batalla, que se convirtió en un 2 contra 1.
Ja. Uno menos, falta uno más. Exclamó Jessie con una risita alegre al darse cuenta de que Meadow no se recuperaría de ese impacto. Entonces acabemos con esto. James sonrió sombríamente a su lado, asintiéndose. Vamos, Coffin. Usa ataque de lodo, fuego rápido. Coffin inmediatamente comenzó a lanzar una lluvia de ataques, y el lodo caía como lluvia, mientras Pidgeotto necesitaba toda su energía para esquivarlos. Ni siquiera pudo intentar defenderse, pues le exigía toda su concentración simplemente para evitar ser alcanzada por la cascada sucia y maloliente. Ekans, ayuda a Coffin. Ordenó Jessie, decidida a aprovechar su superioridad numérica. Usa excavar. Segundos después de recibir la orden, Ekans se abrió paso a través del suelo del bosque y se excavó bajo tierra hasta desaparecer por completo. Pidgeotto intentó seguirle la pista a su enemigo solo con el ruido, pero por desgracia, Coffin seguía lanzando su lluvia tóxica de lodo, manteniéndola distraída. Pidgeotto estaba tan distraída que no pudo hacer nada cuando Ekans emergió repentinamente del suelo. Aprovechando esto, el Pokémon Violeta Serpentino la golpeó con fuerza por la espalda. Geoto. Pidgeotto gritó de dolor. Pero aún no estaba a salvo. Aprovechando la oportunidad que su compañero de batalla le había creado, Coffin embistió con todo su cuerpo contra el de su oponente, enviando a la pobre Pidgeotto a toda velocidad por el cielo. Entonces, antes de que la pobre Pidgeotto pudiera siquiera intentar detenerse, Ekans giró su largo cuerpo y la estrelló contra la espalda, lanzándola hacia abajo. Destrozada y magullada, Pidgeotto simplemente no pudo detenerse a tiempo. Con un crujido espantoso que resonó por todo el bosque, Pidgeotto se estrelló contra el suelo, hecha un ovillo. Dejó escapar un débil gemido, pero no volvió a levantarse. Pidgeotto también había sido derrotado. Ash soltó un pequeño grito de horror, mientras Nolan cerraba los ojos con desesperación. ¿Qué iban a hacer ahora? Supuso que podría intentar con Welkin, pero dudaba mucho que fuera suficiente si su forma evolucionada no lo hubiera sido. La desesperanza pura y absoluta amenazaba con consumir a Nolan mientras observaba a Ash, a regañadientes, devolver a Pidgeotto a su Pokébola. El chico de cabello negro dejó escapar un breve gruñido de absoluta frustración, antes de que su ira justa pudiera dominarlo y perdiera la cabeza por completo. Ark. Ash apretó los dientes con tanta fuerza que fue un milagro que no se desmoronaran al instante. Te lo mostraré. Y con eso, Ash cruzó el claro a toda velocidad para enfrentarse al equipo Rocket con las manos desnudas, ignorando a Nolan y Misty cuando le gritaron que se detuviera. Ash llegó rápidamente al equipo Rocket y se preparó para asestar un puñetazo, pero antes de que pudiera hacerlo, James simplemente extendió la mano y la presionó contra la frente del chico furioso, impidiéndole acercarse. Inmediatamente, Ash comenzó a agitar los brazos como aspas de molino, intentando golpear cualquier parte de los criminales a su alcance. Muy bien. Vamos. Exclamó Ash, sin importarle si parecía un completo idiota en ese momento. Si eso significaba proteger a Pikachu y mantenerlo a su lado, Ash haría lo que fuera. Arriba. Los tres miembros principales del equipo Rocket se quedaron mirando al joven de cabello azabache con incredulidad. Ja. ¡Qué tonto! Meowth fue el primero en recuperarse, riendo y señalando a Ash con burla. En las batallas, solo los Pokémon deben luchar entre sí, no los entrenadores, pequeño imbécil. James no pudo evitar poner los ojos en blanco ante tal muestra de absoluta ridiculez. Lárgate. Dijo el hombre de cabello cian con irritación. Luego, con un dedo, golpeó a Ash en la frente, justo entre los ojos. Sorprendido por la acción, Ash retrocedió instintivamente un paso y, por desgracia, tropezó con la raíz de un árbol. El chico de cabello negro se desplomó hacia atrás, aterrizando en el suelo unos metros más allá, al otro lado del claro. Nolan y Misty estuvieron a su lado al instante, todavía con Meadow y Pikachu en brazos, respectivamente. ¿Estás bien? Nolan le preguntó inmediatamente a su mejor amigo, con preocupación en su voz. Estoy bien, gruñó Ash, poniéndose rápidamente de pie y mirando fijamente al equipo Rocket. Supongo que no tienen elección, dijo Jessie con desprecio a los tres entrenadores más jóvenes. Dejen entrar a Pikachu y vean ganar al equipo Rocket. Ash, Nolan y Misty la miraron con odio. A pesar de no ver otra salida, ninguno estaba listo para admitir la derrota. Pikachu. Exclamó Pikachu con miedo al escuchar las palabras de Jessie. El pequeño Pokémon amarillo comenzó a agitarse salvajemente en los brazos de Misty, sin querer ir a ningún lado con esas horribles personas sin luchar, pero Misty lo mantuvo firmemente en su lugar.
No, Pikachu, regañó suavemente al Pokémon de su amigo, frotando suavemente un paño sobre sus ojos, tratando sin éxito una vez más de limpiar la suciedad que lo cegaba. No puedes luchar en estas condiciones. Gimió Pikachu, con las orejas caídas y triste, sabiendo que Misty decía la verdad. Seguía sin ver nada. ¿Cómo podría defenderse de oponentes que ni siquiera podía ver? Afortunadamente, Pikachu no tenía por qué preocuparse. Aunque parecía que se le estaban agotando las opciones, Ash no estaba ni cerca de darse por vencido. Protegería a Pikachu con su último aliento si fuera necesario, así que era comprensible que el chico de cabello azabache estuviera tan desesperado como para cometer un movimiento tan temerario como el que estaba a punto de hacer. Sacó de su cinturón la única Pokébola que contenía un Pokémon que aún podía luchar. Ash, ¿qué estás? Misty lo miró boquiabierta al comprender lo que estaba planeando. Sé que aún estás débil por luchar contra Pidgeotto, dijo el chico de cabello negro con dulzura, dirigiéndose a la Pokébola que tenía en la mano, con los ojos llenos de pesar por haber llegado a este punto. Pero ahora, Caterpie, eres mi única esperanza. Dale lo mejor de ti. Caterpie, vamos. Pero Ash, Nolan intentó protestar mientras seguía abrazando a Meadow, pero ya era demasiado tarde. Ash lanzó la Pokébola que llevaba en la mano por los aires con todas sus fuerzas, y en un destello de luz escarlata, Caterpie apareció en el campo. Aún parecía un poco golpeado por la batalla anterior, pero nada grave. Inmediatamente, Jessie, James y Meowth sudaron profundamente, con sus mandíbulas abiertas mientras miraban incrédulos al pequeño Pokémon verde que sería su último oponente. Sinceramente, Nolan ni siquiera podía culparlos, aunque jamás lo admitiría en voz alta. El chico de cabello dorado sabía que Ash no tenía otra opción, pero hablando en serio, ¿qué esperaba exactamente que hiciera Caterpie? Incluso si la pequeña criatura verde no se hubiera debilitado en la última batalla, seguirían siendo 2 Pokémon contra 1, 3 si contabas a Meowth. El chico de cabello dorado dudaba que Caterpie pudiera defenderse de un ataque de esa magnitud. Y aunque Nolan sabía que Ash probablemente tenía toda la fe del mundo en Caterpie, no podía evitar esperar que no estuviera totalmente equivocada. ¿Qué es eso? James miró con desprecio y con incredulidad la figura ligeramente temblorosa de Caterpie. ¿Eh? Jessie estaba tan incrédula como su homólogo masculino. Es un bicho. Exclamó Meowth, igualmente atónito, con condescendencia rezumando de su tono, un miserable bicho. Pasó un momento o dos para que esa declaración realmente se asimilara, entonces, ja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 . Todos los miembros del equipo Rocket echaron la cabeza hacia atrás y rieron a carcajadas. James se agarraba el estómago y jadeaba, su risa era tan intensa. Meowth, sin aliento, golpeó el suelo con los puños mientras se caía de la risa. Vamos a por el repelente de insectos. Se burló Jessie con crueldad, con una carcajada sarcástica. James y Meowth solo ulularon aún más fuerte ante la provocación. Su risa maliciosa resonó en el cerebro de Ash, haciéndole hervir la sangre al burlarse con tanta descaro de su Pokémon de tipo bicho, sin importar el efecto que pudiera tener en los sentimientos del pobre Caterpie. Oye. Déjalo ya. Espetó el chico de pelo negro, pero lo ignoraron por completo. El equipo Rocket seguía rugiendo con una risa cruel y burlona, mientras que al otro lado del claro, Nolan y Misty tenían expresiones de duda. El exhausto parado en brazos de Nolan, así como el Pikachu que aún luchaba por ver en los de Misty, también parecían pensar que este enfrentamiento era una pésima idea. Solo el tiempo diría si tenían razón o no. Y resultó que no tendrían que esperar demasiado para descubrirlo. Evidentemente, al llegar a la conclusión de que Ash les estaba gastando una mala pasada, Ekans y Koffing decidieron acabar con esa criatura insignificante de una vez por todas. Alzándose juntos, los 2 Pokémon de tipo veneno se lanzaron hacia Caterpie al unísono. Ekans. Dios mío. El pobre Caterpie no sabía hacia dónde mirar primero mientras Ekans y Koffing se cernían amenazadoramente sobre la pequeña criatura verde. Los 2 Pokémon cohetes se deleitaban con el terror puro y puro que prácticamente podían oler, emanando del pequeño Pokémon de tipo bicho en oleadas mientras se acercaban cada vez más a donde él temblaba. Caterpie. Gimió Caterpie asustado, bajando la cabeza al suelo y haciéndose un ovillo, intentando protegerse lo mejor que podía. Desde su lugar en los brazos de Misty, los sensibles oídos de Pikachu captaron todo esto, y el pequeño Pokémon amarillo inmediatamente gritó palabras de aliento a su amiga. Pika. Se retorció ligeramente.
Misty se mordió el labio, intentando no dar un paso atrás mientras el estrés de su fobia se apoderaba de ella, pero se obligó a quedarse donde estaba, con una mirada de genuina simpatía grabada en su rostro. «Ánimo», susurró una palabra de aliento. Del mismo modo, la desplomada pradera se esforzó por moverse al ver la situación en la que se encontraba su amiga de tipo insecto, pero Nolan la sostuvo firmemente en sus brazos. Aún estaba demasiado débil para reincorporarse a la lucha. «Saur. Bulbasaur». Se conformó con animarlo. «Por favor, que esté bien», Nolan respiró en voz baja, sintiéndose completamente impotente. Todos observaron cómo Ekans y Koffing seguían surcando el aire hacia Caterpie, el equipo Rocket con alegría, los demás con horror. Asha apretó los dientes y los puños, rezando para no haber cometido un terrible error por el que Caterpie estaba a punto de pagar el precio máximo. No. No podía pensar así. Ash sabía que debía tener fe en sus Pokémon. Así que, con ese pensamiento animándolo, el chico de cabello negro entró rápidamente en acción. «Caterpie», gritó con un tono de absoluta determinación. «Disparo de cuerda». Ahora. Aún visiblemente asustado y sin mucha confianza en sus propias habilidades, Caterpie levantó la cabeza débilmente para mirar. Gritó al ver que Ekans y Koffing estaban casi encima de él, pero no queriendo decepcionar a Ash ni desobedecerlo, Caterpie se armó de valor para seguir las instrucciones de su entrenador. Caterpie empezó a usar su disparo de cuerda, pero en lugar de lanzarlo en pegotes pegajosos como solía hacer, esta vez Caterpie lo roció continuamente en forma de una red plateada fluida. Koffing fue el primer Pokémon en ser víctima del disparo cuerda. Deteniéndose en el aire y flotando en el aire, el jovial Pokémon esférico solo pudo observar con asombro cómo todo su cuerpo era envuelto en la red. En cuestión de segundos, Koffing quedó envuelto en la sustancia fibrosa, que se solidificó al instante y se endureció como una roca. Koffing, envuelto en la red, cayó del aire como un globo de plomo, golpeó el suelo con un suave golpe y se detuvo. Luego fue el turno de Ekans. El Pokémon violeta serpentino se abalanzó sobre Caterpie con las fauces extendidas, decidido a destrozar a la pequeña criatura verde con sus letales colmillos venenosos. Sin embargo, por algún milagro, Caterpie pudo moverse más rápido y dirigió la red que aún manaba de su boca hacia Ekans. Casi como un lazo, el disparo de cuerda se abrió paso alrededor de la mandíbula de Ekans, obligándola a cerrarse y atrapándola de esa manera. Pero Caterpie no se detuvo ahí, y, concentrando aún más su energía en el ataque, el disparo de cuerda procedió a cubrir toda la cabeza de Ekans con la red viscosa. Ekans retrocedió, pero fue incapaz de liberarse. «Caterpie». Con una oleada de confianza renovada, Caterpie decidió que era hora de acabar con esto de una vez por todas. Atravesando el claro del bosque a toda velocidad, Caterpie embistió con todo su cuerpo contra el cuerpo del Koffing envuelto en un capullo. El impulso hizo que el Pokémon esférico se estrellara contra Ekans, cuya fuerza los hizo caer hacia atrás. Chocar. Los dos Pokémon de tipo veneno, atados, se estrellaron dolorosamente contra el grueso tronco musgoso de un árbol cercano. Ambos se desplomaron en el suelo como muñecos de trapo. No volvieron a levantarse. El silencio invadió todo el claro mientras todos intentaban procesar lo que acababan de presenciar. Incluso Ash parecía atónito, pero nadie estaba más sorprendido que el propio Caterpie. Con un pequeño chillido, una sonrisa se dibujó en el rostro del Pokémon de tipo bicho. Derrotado por un Caterpie. James miró boquiabierto a los dos Pokémon caídos con absoluto horror e incredulidad. Eso me molesta mucho. Jessie frunció el labio con disgusto, incapaz de creer que esto estuviera sucediendo, que sus compañeros hubieran sido derrotados por este patético bicho. Con el ceño fruncido, Jessie y James, a regañadientes, devolvieron a sus compañeros inconscientes a sus respectivas Pokébolas. Mientras tanto, Meowth decidió que era hora de probar suerte y se acercó amenazadoramente a Caterpie, con una sonrisa de suficiencia dibujada en su carita peluda mientras miraba con desprecio al Pokémon de tipo bicho que tenía delante. Ahora vean un verdadero Pokémon en acción. Se jactó arrogantemente ante sus compañeros humanos, alzando sus garras en preparación para su ataque golpes de furia. Desafortunadamente para Meowth, no tendría la oportunidad de usar sus garras. Caterpie. Con más coraje tras sus victorias anteriores, Caterpie no se asustó en absoluto al enfrentarse a Meowth. Sin siquiera esperar instrucciones de su entrenador, el pequeño Pokémon verde decidió simplemente usar la misma táctica. ¿Para qué detenerse si funcionaba? En cuestión de segundos, Caterpie volvió a disparar su disparo de cuerda y dirigió la red hacia Meowth antes de que éste pudiera hacer nada.
Meowth. Gritó el Pokémon gato araña mientras la red comenzaba a envolverlo como una gruesa capa plateada. Oye. No. Meowth. En cuestión de segundos, Meowth corrió la misma suerte que Ethan y Coffin. Completamente envuelto en una envoltura de pies a cabeza, lo único visible de Meowth eran sus ojos. Parpadearon en silencio, con incredulidad. Jessie y James miraron horrorizados el espectáculo. Ambos estaban mortificados por este inesperado giro de los acontecimientos, pero también sabían que habían perdido. No les quedaban más Pokémon con los que luchar, así que poco más podían hacer. Los dos humanos levantaron de inmediato al casi escultural Meowth entre ellos, lanzando miradas asesinas a los tres jóvenes entrenadores sin parar. Es hora de que el equipo Rocket despegue. Gruñó Jessie, aunque le disgustaba admitirlo. Puede que hayan ganado esta ronda, pero volveremos. Los amenazó James con severidad. Y sin siquiera mirar de reojo a Ash, Nolan y Misty, el equipo Rocket comenzó a correr hacia el bosque, desapareciendo de la vista entre los árboles un par de momentos después. Los tres jóvenes no pudieron hacer más que mirarlos con incredulidad, desconcertados por su abrupta partida. Sin embargo, Misty fue la primera en recuperarse, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Vuelvan cuando quieran. Les gritó burlonamente, esperando que su voz llegara a través de los árboles para que la oyeran. Estaremos encantados de vencerlos. Y por si acaso, les sacó la lengua como una niña. Mientras tanto, Nolan se sentía aliviado de haber salido ilesos de otro encuentro con el equipo Rocket. Naturalmente, el chico de cabello dorado estaba nervioso por la amenaza de James, de que no habían visto lo último de la banda criminal, pero por ahora decidió celebrar que seguían todos juntos. Prado, lo logramos. Gritó, abrazando fuertemente a su compañero, quien parecía estar animándose un poco. Nos deshicimos de ellos. Bulba. Meadow vitoreó alegremente. Ash era el único humano del grupo que aún no había expresado su opinión sobre la victoria. Cuando Nolan y Misty se giraron para mirarlo, encontraron al chico de cabello negro allí de pie, con los ojos abiertos de asombro y la mandíbula abierta de incredulidad. Nolan no pudo evitar reírse entre dientes al ver la expresión de su mejor amigo, pero comprendió por qué la tenía. Después de todo, si Nolan no la hubiera visto con sus propios ojos, jamás habría creído que Caterpie había derrotado a 3 peligrosos Pokémon él solo. Eso demostraba que nunca se debe juzgar un libro por su portada. Lo logramos, dijo el entrenador Pokémon de pelo azabache en voz baja, recuperando la voz, aunque aún temblaba de emoción. Lo logramos. Derrotamos a esos perdedores y protegimos a todos nuestros Pokémon. ¿Sí? ¿Sí? Ash saltó de alegría, agitando el puño con furia, mientras la emoción del momento finalmente lo dominaba. Habían ganado y todos estaban a salvo, y eso era simplemente fantástico. Caterpie. Caterpie parecía muy feliz consigo mismo y se retorcía con entusiasmo, casi como si estuviera realizando una extraña danza de la victoria. Pika. Gritó Pikachu feliz, contento de que las cosas hubieran salido como habían salido. No valía la pena pensar en ninguna alternativa. Bulbasaur. Meadow también parecía muy aliviada. No habría podido soportarlo si la hubieran separado a la fuerza de su amado compañero humano. Un sentimiento con el que todos podrían estar de acuerdo. Estaba tan feliz que prácticamente saltaba, que Ash corrió hacia donde Caterpie seguía celebrando y abrazó al pequeño Pokémon verde. Le sonrió con orgullo mientras lo abrazaba. Caterpie. Estoy muy orgulloso de ti. Dijo Ash con sinceridad, sonriendo mientras Caterpie disfrutaba felizmente de los elogios. Lo hiciste lo mejor que pudiste y ganamos gracias a ti. Caterpie sonrió e hinchó el pecho con orgullo, contento de no haber decepcionado a su entrenador. Pero Ash no fue el único en elogiar a Caterpie con merecidos elogios. Siguiendo el ejemplo de su amigo de pelo azabache, Nolan y Misty también se acercaron a la pareja, junto con Meadow y Pikachu. Todos tenemos una deuda enorme contigo, Caterpie. Le dijo Nolan con seriedad al pequeño Pokémon de tipo bicho. Nos protegiste cuando parecía que íbamos a perder. Gracias. ¿Sí? Eres mucho más fuerte de lo que pareces, Caterpie. Incluso Misty pudo elogiar al pequeño, aunque todavía se mantenía a una distancia notable de él. Pikachu estuvo de acuerdo con lo que dijeron. Bulbasaur. Meadow también expresó su acuerdo. Caterpie les sonrió a todos, uno por uno, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, abrumado por su gratitud y elogios. Y después de ganar esas batallas, se dio cuenta de que ya no tenía que sentir tanto miedo todo el tiempo.
De verdad, se sintió de casi 3 metros de altura en ese momento. Sintió que podía con todo. De hecho, casi sintió que podía, una luz blanca deslumbrantemente brillante iluminó de repente todo el claro del bosque. Ash, Nolan y Misty gritaron de sorpresa, protegiéndose los ojos de la intensidad de lo que parecía una mini supernova mientras intentaban averiguar su origen. Todos miraron a su alrededor con asombro, mientras una extraña energía parecía surgir alrededor del grupo, irradiando una sensación de poder que incluso los humanos podían percibir. Entonces hicieron clic y se dieron cuenta de cuál era la fuente de ese misterioso resplandor. Oruga. Era Caterpie el que brillaba tan intensamente que amenazaba con eclipsar al sol. ¿Qué pasa? Gritó Ash alarmado, temeroso de que algo anduviera mal, mientras colocaba apresuradamente a Caterpie en el suelo a sus pies. Ni Nolan ni Misty tuvieron oportunidad de responderle, aunque ambos sospechaban saber lo que estaba sucediendo. Simplemente observaron con asombro cómo la ardiente silueta blanca de Caterpie echaba la cabeza hacia atrás y liberaba otro chorro de perdigones. La red plateada, iluminada por la luz cegadora, rodeó a Caterpie en ondas, endureciéndose hasta formar una nueva forma ligeramente irregular a su alrededor. Después de lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron solo un par de segundos, la luz se desvaneció, y desde que todo esto había comenzado, el grupo tuvo su primera buena mirada a Caterpie. ¿O debería ser, Metapod? ¿Qué pasó? Ash miró fijamente la figura desconocida frente a él, con el rostro envuelto en la confusión. ¿A dónde se fue Caterpie? Miró a Nolan y Misty con preocupación, pero se sorprendió al ver dos sonrisas enormes que lo observaban. El chico de cabello azabache apenas pudo hacer nada más que parpadear ante sus amigos, desconcertado. Ash, dijo Misty con voz suave, dándose cuenta de que su amiga aún no se había dado cuenta, Caterpie está justo frente a ti. ¿Eh? Ash volvió a mirar la figura desconocida a sus pies. Ash, tu Caterpie acaba de evolucionar. Le dijo Nolan a su mejor amigo con entusiasmo, y por fin el chico de pelo negro lo comprendió. Ahora es un Metapod. Oh vaya, Ash jadeó con asombro y alegría, esto es genial. Pikachu. Exclamó Pikachu también. El pequeño Pokémon amarillo había tenido suerte de verlo, pues apenas había logrado limpiarse la suciedad de los ojos lo suficiente como para recuperar la vista justo a tiempo. Se alegró de no haberse perdido la primera evolución de su compañero. Bulbasaur. Meadow también se apresuró a felicitarlo. Rebosante de cariño y orgullo por su Pokémon, Ash se arrodilló y abrazó a su querido amigo de tipo bicho. Inmediatamente notó la textura áspera y rugosa de la piel de su Pokémon recién evolucionado, pero eso no impidió que Ash sonriera mientras sacaba su Pokédex, deseando saber más sobre en qué se había convertido su Pokémon. Metapod, el Pokémon capullo, dijo Dexter con su voz mecánica tras identificar a la criatura en brazos de Ash. Metapod es la evolución de Caterpie. Con un caparazón duro que lo protege, se prepara para su siguiente evolución. Ash no pudo evitar la expresión de emoción que se dibujó en su rostro al absorber la información que su Pokédex acababa de transmitirle. Rápidamente guardó su Pokédex y regresó con entusiasmo hacia los demás. Oye. Quizás eso signifique que seguirá cambiando y pasará a la siguiente etapa de inmediato. Exclamó Ash con gran expectación. Tal vez, Nolan asintió suavemente en señal de acuerdo. Pikachu y Pradera se acercaron a Metapod, colocándose en su campo de visión, ya que su movilidad estaba severamente restringida. Sin embargo, la crisálida verde Jade esbozó una sonrisa al ver a sus amigos. Pika. Saur. Metapod, dijo Metapod lentamente y con evidente esfuerzo. Todos notaron que, además de su nueva apariencia, su voz era ahora mucho más grave. Con una amplia sonrisa, Asha acarició cariñosamente el cuerpo en forma de media luna de Metapod. Encantado de conocerte, Metapod. Gritó Ash con alegría, abrazando a su Pokémon recién evolucionado, casi rebosante de orgullo por él. Respondió Metapod con voz monótona, haciendo reír alegremente a Ash. Nolan y Misty estaban juntos detrás de él, observando la escena con sonrisas cariñosas mientras la misma pregunta resonaba en sus mentes simultáneamente. Y esa pregunta era simple. ¿Qué más les aguardaría mientras se adentraban cada vez más en el maravilloso mundo de Pokémon? Solo una cosa era segura. Los jóvenes entrenadores Pokémon no podían esperar para descubrirlo. Y ahí vamos. Un capítulo un poco más largo para cerrar bien este episodio. Disculpen si se lee un poco apresurado en algunos momentos, pero de verdad quería terminar este capítulo y este episodio de una vez. Por suerte, podré pasar a algo diferente en el próximo capítulo, lo que creo que ayudará.
Bueno, no tengo mucho que decir hoy, así que pasemos al tema de votación más reciente, y esta vez es una nueva evolución. Como recordarán, hace un par de capítulos mencioné que este sería un poco diferente. Se preguntarán por qué, pues la respuesta es simple. EV. Sí, es hora de que consiga mi regalo EV en mi Nuzlocke, y me niego a tener un Pokémon llamado Pokémon Evolución en mi equipo sin evolucionarlo. Esta vez, no tendrán que elegir entre diferentes Pokémon, sino en qué Pokémon se transformará este. Limito las opciones a Vaporeon, Jolteon y Flareon para este EV, pero considerando que Nolan recibirá otros en generaciones posteriores, las demás Evolutions estarán disponibles entonces. Así que, por favor, voten por cuál de las 3 Evolutions originales de la primera generación les gustaría que apareciera en una reseña. Además, muchas gracias por leer este capítulo. Espero que lo hayas disfrutado mucho más de lo que yo disfruté escribiéndolo. XD hasta la próxima, seguid leyendo.